Para mí es un privilegio poder seguir con el siguiente capítulo de la epístola, la primera epístola de Pedro. Y en este capítulo 3, Pedro sigue con sus consejos muy prácticos. No hay que olvidar el contexto. Pedro está escribiendo a una serie de iglesias en una situación difícil, en una situación de persecución donde muchos se preguntaron, y en esa situación, ¿cómo vamos a poder vivir? Ahora, lo que Pedro escribe aquí no solamente está pensado para creyentes en situaciones de persecución, sino también en situaciones, vamos a decirlo, normales. Es un pequeño compendio que nos sirve tanto para tiempos difíciles como para tiempos no tan difíciles, porque son verdades eternas. Por ejemplo, sin ir más lejos, la última vez hablamos del tema del sufrimiento, y esto, claro, particularmente se aplica a una persona que está sufriendo o que está siendo perseguida, pero esto también nos puede servir perfectamente para aquellos que no estén en una situación así, sino que de esa manera se pueden preparar para un evento de ese tipo. Y lo mismo ocurre con lo que nos hemos propuesto para hoy. Este pasaje de 1 de Pedro, los versículos 1 al 7, está dedicado al tema del matrimonio cristiano. Y esto, de nuevo, es un tema que sirve para todos los tiempos, para tiempos de persecución, de dificultad, como para tiempos, digamos, de cierta normalidad. No hay que olvidar una cosa, el que escribe estas líneas es un hombre casado. Pedro tenía esposa, como sabemos de los evangelios y de la primera carta de Pablo a los Corintios, y por lo tanto, los consejos de de Pedro son consejos de alguien que no solamente tiene, como en este caso, la inspiración del Espíritu Santo, sino que además ciertamente habla por cierta experiencia propia. El tema del matrimonio cristiano es un tema fundamental, muy importante. Y sí, abundan los seminarios también en nuestras iglesias sobre este tema, algunos más acertados que otros, pero no es un tema que sea poco tratado. Lo que ocurre es lo siguiente: nosotros como creyentes no estamos exentos de los vientos que corren. Entonces, muchas veces a aquellos que dan ese tipo de seminarios o que predican sobre pasajes como estos les cuesta un poco eh, a mantener, para decirlo así, el equilibrio entre lo políticamente correcto y lo que el texto dice, porque lo que el texto dice no es políticamente correcto, no vamos a engañarnos. La palabra de Dios no se almoldea a los tiempos. Lo que nosotros estamos intentando es, en muchos casos, precisamente esto. Lo veremos dentro de unos instantes. Pero antes que nada, vamos a escuchar lo que Pedro escribe bajo inspiración del Espíritu Santo en el capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 3, los versículos 1 al 5, perdón, al 7, y así dice la palabra de Dios. Asimismo, vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas
a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a tomarnos un tiempo para orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por este día y te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que nos alumbres con su sabiduría en este estudio que nos hemos propuesto. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. El matrimonio no solamente está bajo ataque en nuestros tiempos, sino además nos damos cuenta de una cosa: el matrimonio siempre ha sido ridiculizado por los cínicos, dando a este asunto un poco de tinte de humor negro. Es una pena, porque realmente no se debería uno burlar de ese tema del matrimonio, porque sigue siendo el pilar y el fundamento de nuestra relación social aquí en la tierra. Por lo tanto, tiene un aspecto muy importante, no solamente en nuestra relación horizontal entre hombre y mujer, sino también ese matrimonio refleja algo del pacto eterno de Dios y de la redención de Cristo. De esto, este enfoque lo tiene Pablo más bien en sus escritos. Bien, entonces el matrimonio no es solamente privilegio de creyentes, pero ser creyente nos ayuda a llevar un matrimonio según la voluntad de Dios. Si Dios nos ha llamado a casarnos, hacemos bien tomar en cuenta lo que la Biblia nos dice al respecto. En la situación inmediata de 1 de Pedro, y creo que ya nos hemos dado cuenta de los 7 versículos que versan sobre el tema del matrimonio, 6 están dedicados a la mujer, solamente el versículo 7 al hombre. Y esto seguramente no porque son sobre todo las mujeres que tengan que aprender sobre ese tema y los hombres pues prácticamente lo dominamos, no tiene nada que ver con esto. Sino la razón era una razón específica. En aquel entonces había muchos matrimonios mixtos, en el sentido que eran las mujeres, y de esto nos hemos dado cuenta cuando estudiamos el libro de los Hechos, eran en muchos casos, sobre todo mujeres, más susceptibles a la predicación del Evangelio. Entonces, ellas se convierten y, claro, vuelven a casa y tienen ahí un marido inconverso. En algunos casos, el libro de los Hechos nos dice que, gracias a Dios, toda una familia llega a poner su fe en Jesucristo, pero en muchos casos eran solamente una parte, en ese caso la mujer. Por lo tanto, y particularmente en ese entorno de gente de ascendencia sobre todo pagana, es muy importante saber ahora, yo como mujer conversa que ama a Cristo, cómo me comporto con un marido que no es creyente. Y luego, claro, enseguida vamos a estudiar también, hay alguna cosa para los hombres, porque esto no agota en ese sentido toda la situación, porque también hay matrimonios donde ambos son creyentes y donde ambos tienen que aprender cosas importantes. En el contexto, estamos hablando de la santidad, de la herencia, ¿vale? No vamos a olvidarlo, esto es el tema principal
Estamos hablando de una iglesia en persecución, de una iglesia que lo está pasando mal, de parte sobre todo de los judíos que no aguantan y no toleran de que haya suscitado una doctrina que según su entendimiento va en contra de sus costumbres. ¿Cómo vivir en ese mundo como herederos de la gracia divina? Esto es el tema principal y Pedro lo ha aplicado a diferentes áreas de la sociedad, por ejemplo, a nuestra relación con la autoridad legítima, por ejemplo, la autoridad política, también la autoridad del trabajo, y ahora él habla del tema del matrimonio, del tema de la iglesia, que es el cuarta área de autoridad, él hablará al final. Pedro aquí, y esto nos llama la atención sin lugar a dudas, no habla aquí en términos de que estos son mis derechos, porque es lo primero que nos llama la atención hoy. Parece que en un matrimonio todo el mundo tiene derecho y nadie tiene una obligación, por lo menos si eso se considera de un punto de vista secular. Por lo tanto, esa aproximación al tema, Pedro lo desconoce, sino él habla de las obligaciones hacia el otro. Y esto es muy importante. Esto es el ingrediente primero en un matrimonio que debe de funcionar bien. No se trata de mí, se trata del otro o de la otra, ¿vale? Entonces se trata del cónyuge. Y esto de entrada es una verdad que no es difícil de entender intelectualmente. Ahora, del dicho al hecho hay un gran trecho, como se dice en el Quijote. Poner esto en práctica ya es otro asunto. Entonces, como lo dije anteriormente, Pedro se dirige en primer lugar a las señoras. ¿Por qué? Una vez más lo digo, porque sin lugar a duda formarían la mayoría en las iglesias. Por cierto, esto a mí me da la sensación no ha cambiado en nuestros tiempos. Ahora, vamos con la primera parte, que son los 6 versículos, donde Pedro se dirige fundamentalmente a las mujeres, los versículos 1 al 6. Y la primera cosa que aprendemos en cuanto a su relación con su esposo es que una esposa está debajo de la autoridad de su esposo. Aquí dice, asimismo, y por cierto, esa palabra asimismo es muy importante porque esto habla de autoridad legítima, ¿vale? Esto es el contexto. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y ahora, una vez más, es muy importante entender eso en el contexto. Lo digo una vez más, esto no es una carta blanca para toda situación, sin excepción, sino esto habla de autoridad legítima. Ahora, si alguien quiere deducir de este pasaje que una mujer tranquilamente tiene que aguantar los maltratos físicos o psicológicos de su esposo, se equivoca. Eso ya en la ley de Moisés estaba penado. Entonces, esto no es una cosa donde uno puede usar el versículo y dice, bueno, tienes que sujetarte a tu esposo, haga él lo que él haga, ¿vale? Aunque venga por la noche borracho y te maltrata a ti, a tus hijos, tienes que aguantar. Yo he escuchado esas cosas no sé cuántas veces y difícilmente vamos a encontrar en la escritura una justificación para esto. O sea, Pedro aquí está hablando en términos generales y como hemos visto en las otras áreas, está hablando del ejercicio de una autoridad legítima. Ahora, dentro de lo legítimo, queda establecido que la responsabilidad en una familia, en un matrimonio, en primer lugar,
tiene el esposo. Él es, y esto obviamente va en contra de los vientos que corren, lo que dije al inicio, él tiene responsabilidad y tiene autoridad legítima como cabeza de la familia. Y esto es así también si este no fuera creyente, porque no hay que olvidarlo. Estamos hablando aquí eh, no de un, digamos, un don especial para los creyentes, el matrimonio es para todo el mundo. Entonces, esa autoridad la mujer tiene que asumir y tiene que respetar. ¿Por qué? Porque en el último instante significa protección para ella. A mí me gusta mucho el ejemplo del paraguas. Es como si debajo del paraguas grande está la esposa. Y ya uno, siguiendo a lo que Pablo dice, hay un segundo paraguas, el que tiene la esposa. Debajo del paraguas grande del esposo está la esposa con los hijos. Pues me parece una ilustración bastante acertada. Someterse a la autoridad legítima de su esposo para la esposa significa protección. Pero una vez más lo digo para que no haya malentendidos. Esto no es una justificación del machismo. Un mal endémico, no digo sobre todo en el mundo latino, esto lo tenemos en todo el mundo con muy pocas excepciones. Porque esa enseñanza se completa con lo que leemos en otros lugares. Por ejemplo, el esposo tiene la obligación de amar a la esposa. Algo de eso también lo veremos luego en el versículo 7. Esto es algo que Pablo, eh, sobre todo Pablo, lo pormenoriza en su carta a los Efesios y a los Colosenses. Por ejemplo, Efesios 5:25. Entonces, la relación entre hombre y mujer, aunque haya una diferencia en cuanto a la autoridad, habla al mismo tiempo de igualdad espiritual. Pablo lo dice muy claramente cuando él escribe a los Gálatas, por ejemplo, 3:28, que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y no hay diferencia en cuanto a su herencia, a su estatus espiritual. ¿Vale? Entonces, ahí no hay diferencia, que es exactamente lo que Pedro aquí en el versículo 7 enseña, un versículo que en un momento vamos a mirar. Hay diferencias funcionales, pero no hay diferencias esenciales, lo cual quiere decir en cuanto a su función, hombre y mujer no son iguales. Pero en cuanto a su esencia, en cuanto a su estatus delante de Dios, son exactamente iguales. Y esto tiene su gran ejemplo en la doctrina de la Trinidad. De la misma manera como hay una diferencia funcional entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre, al mismo tiempo la Escritura consta que esencialmente, en cuanto a su esencia, en cuanto a su ser, los tres son Dios, plenamente Dios. Y esto tiene su eh, correspondencia en el matrimonio. Entonces, hay diferentes responsabilidades, hay diferentes tareas, tanto en la casa como en la iglesia. Ahora, estar sujeto al marido se refiere a su función como esposo y padre y no a una superioridad como persona. Esto posiblemente es precisamente el malentendido de este tipo de machismo y machismo cristiano que también existe, infelizmente, del cual hablé antes. El padre, el esposo, es, para decirlo así, y en este sentido el sacerdote familiar es responsable de la temperatura espiritual de la casa. No es el primer lugar la esposa, es el esposo. Ahora,
tenemos este principio de autoridad legítima y reparto de autoridad en nuestra relación con las autoridades legítimas estatales, con el trabajo, con la iglesia y con la familia. Cada organismo, si debe de funcionar, necesita una cabeza y así es también en la familia. Cada equipo deportivo necesita un capitán y este principio se aplica también a los unidades más pequeños de nuestra sociedad, que es la familia. Entonces, ¿qué pasa si el esposo no es creyente? Pues si el esposo no es creyente, sea que él lo sepa o no lo sepa, da igual, pero su esposa creyente tiene que entender que hay, incluso en este caso, una autoridad legítima de su parte. O sea, esa autoridad legítima se describe en esos términos de cuidado y protección. Y mientras que el esposo inconverso cumple con esto, el cuidado y la protección, pues la esposa está obligada también a someterse a su autoridad en este sentido. Ahora, ¿cómo ganar a eh, estos hombres? Aquí dice que estén sujetos a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esto me parece un tema muy importante. Como esposa creyente, si tienes un esposo que no es creyente, claro, quieres que convencerle, quieres que ganarle. Pero la peor manera de conseguir esto es sermonearle todo el santo día. O sea, tú inténtalo y lo vas a tener crudo. Por regla general, Dios en su inmensa gracia y misericordia a veces permite excepciones. Tienes que convencerle no por tu palabra, sino por tu comportamiento. En la cultura romana se esperaba que la mujer se adaptase a la religión de su marido. Y muchas mujeres de las cuales, a las cuales Pedro escribe tenían esposos no convertidos, como ya lo he dicho. Por lo tanto, las esposas no deberían convertir el hogar en un centro de debate y de discusión sobre cuestiones de fe con sus esposos, porque esto fácilmente podría haber sido interpretado como rebelión. Es la manera como se comporta que debe de ganar a sus esposos. El principio no es el silencio absoluto, sino el principio es el silencio que sabe esperar la oportunidad para también hablar con respeto. Pero hasta que ese momento no llegue, el testimonio se da con la forma como uno se comporta. Por cierto, esto es aplicable a cualquier situación donde estamos frente a una autoridad a la cual debemos de respetar en cuanto a su autoridad legítima, sea el Estado, sea en el trabajo, las relaciones familiares y también las eclesiales. Muchas veces nuestra forma de comportarnos habla mucho más alto que nuestras palabras. Sermonear una persona no suele ser el camino que más éxito promete. Ahora, también es cierto que un marido agresivo no debe de ser tratado igual, ¿vale? Esto es en el peor de los casos. El principio, otra vez, es el de respetar la autoridad legítima y el modelo bíblico. Ya hemos hablado, voy a añadir algunas referencias si alguien quiere buscarlo, 1 Corintios 11:3 o Efesios 5,
22. Ahora, lo digo de nuevo para que nadie me malentienda. Esto habla de una obediencia incondicional y la respuesta es que no, donde el hombre asume responsabilidades que solamente a Dios pertenecen o asume una autoridad que no le corresponde, entonces ahí también no solamente es posible, sino también es una exigencia de desobedecer, porque la mujer no es propiedad ni esclava de su esposo. Y pongo otra vez el ejemplo de violencia verbal o de violencia física. Hasta dónde una mujer quiere aguantar esto depende de su propia decisión. Algunas mujeres pues deciden ir un camino muy largo y otros no. Lo que sí se puede decir desde el punto objetivo bíblico es que una mujer no tiene por qué aguantar cosas que en la ley de Moisés daban razones para que su esposo hubiese sido apedreado. Así de claro. Por ejemplo, cuando el esposo prohíbe a leer la Biblia, la palabra de Dios. Incluso cuando el esposo prohíbe a su esposa de ir a la iglesia, de reunirse con los hermanos, cuando el esposo demanda participar en prácticas ilegales, por ejemplo, profesionales de negocios, por ejemplo, en un negocio familiar, la mujer no está obligada a obedecer, porque hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Y lo mismo se aplica dentro del matrimonio a prácticas sexuales que la Biblia no permite. Aquí simplemente tenemos ya unas cuantas áreas, habría más, pero obviamente hay que constatar que amparándose en su autoridad, el hombre no puede exigir a la mujer lo que le da la gana. Por lo tanto, hacemos bien en enseñar a nuestras mujeres ese tema. Yo personalmente no soy de aquellos que aconsejan a una mujer de aguantar las impertenencias de su esposo de forma incondicional y sin límite. Todo tiene un límite. Bien, esto nos lleva a otro tema, que es un tema bastante interesante, que es el tema del adorno. Y esto era un tema muy importante en el Imperio Romano. Bueno, si uno ve algunas representaciones gráficas de aquellos tiempos, pues en aquel entonces una esposa, una mujer romana, pues pasaba mucho tiempo con el peluquero, si tenía el dinero para costeárselo, y también la adquisición de todo tipo de joyería en la sociedad romana era una cosa normal. Ahora, muy importante, si leemos los versículos 3 a 6, dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Ahora, muy importante, una vez más, Pedro no se opone a que una mujer se ponga guapa, ¿vale? Menos mal, él estaba casado. Ahora, lo que Pedro aquí dice, que él se opone a las exageraciones. Es muy importante. Si él estaría en contra de todo esto, pues obviamente las joyas, los peinados, pues él también prohibiría los vestidos en el versículo 3, que obviamente no es el caso. Estamos hablando de una exageración. Quiere decir que la belleza de una mujer no se agota en lo exterior, sino lo que hace de una mujer
realmente un ser casi angélico es que cuando la belleza exterior se corresponde con su belleza interior. Y esto es el tema del cual habla Pedro aquí. Por lo tanto, él compara la apariencia externa con las cualidades interiores. Llegamos a la conclusión que obviamente no está mal que una mujer cuide su apariencia. Desde luego que no. De hecho, yo diría que estaría mal si no lo hiciera, pero todo dentro de sus límites razonables. Por lo cual, al fin y al cabo, lo que más cuenta son las calidades interiores. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades interiores? Pues él habla de ese tema en el versículo 4. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran de estima delante de Dios. Un espíritu afable y apacible. Ahora, aunque el esposo es responsable, vamos a decirlo así, de la temperatura del ambiente espiritual que hay en la casa, el ambiente de un hogar, el ambiente depende de gran manera de la esposa. Y estas cualidades se muestran en un espíritu cooperativo con su esposo. Dichoso aquel esposo que tiene una esposa que le apoya, que le anima, que le convierte en una persona cada día más valiente, más trabajador, con más discernimiento espiritual. Un hombre que tiene una esposa así puede dar las gracias a Dios todos los días porque tiene el tesoro, aparte de lo que el Señor Jesucristo nos hizo por nosotros, más grande que uno puede tener en la tierra. Muchas veces es la esposa por su calidad que Dios ha puesto en ella, que es la que mantiene la paz. Por lo tanto, una esposa que es conflictiva, que agrava los conflictos, que echa aceite en las llamas, para nombrar solamente algunos ejemplos, no es ese tipo de esposa de la cual el apóstol Pedro está hablando acá. Y hay ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo que Pedro llama las mujeres santas, como Rebeca, como Ruth, como Ana. Aquí él menciona a Sara, la esposa de Abraham. Ahora, ¿qué tenían esas esposas en común? Pues ninguna de ellas era perfecta. Ni Sara, ni Rebeca. Bueno, con Ruth ya era un poco más difícil, pero estoy seguro que Ruth también tendría sus defectos, igual que Ana, igual que todo el mundo. Pero obviamente lo que también tenían en común que eran fuera de serie. Eran mujeres con una clara visión espiritual que a pesar de sus defectos estaban dispuestos a seguirle al Señor con todo su corazón. ¿Cuál es el secreto común de ellas y de mucho más? Pues ellas habían aprendido de hacer del Dios de Israel su única confianza y refugio. Es cierto, ese dicho, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. De hecho, yo diría que es imposible ser un gran hombre sin tener una gran mujer que te estimula, que te apoya, que te empuja hacia lo que tienes que hacer. Esto es un tesoro que no tiene comparación. Ahora, las demás calidades dependen de esta. Llevar un hogar en condiciones, tener un espíritu apacible, hacer el bien sin temer ninguna amenaza, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se menciona en particular a Sara, que llamó a su esposo Señor, lo cual quiere decir, esto implica
no necesariamente que tienes que llamar a tu esposo señor, sino esto implica su respeto hacia Abraham. Y mira, Abraham, por todo lo que sabemos, no era un hombre fácil. Expresa su respeto de su función como cabeza de familia, cabeza de clan, no solamente de la familia. Además, ella hizo bien hacia su familia, hacia Dios. Es la única mujer del cual en el Antiguo Testamento se cuenta su edad a la hora de morir. Es una mujer ciertamente fuera de serie. No tenía miedo en relación con maridos no creyentes. Fidelidad a Cristo puede significar sufrimiento, eso sí. Pero todas esas mujeres tenían en común que no tenían temor. Obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Me parece una palabra muy importante. Hacer el bien sin temer ninguna amenaza. Esto podría ser el lema de la vida de más de una esposa cristiana. Y ahora finalmente llegamos a los hombres en el versículo 7. Ya he explicado, porque aquí es solamente un versículo. Ahora vienen los maridos. Y sin embargo, lo que Pedro hace en este único versículo que él dedica a los hombres, de forma concentrada pone 4 verdades, aunque esto en cuanto a extensión no es mucho, pero en cuanto a contenido es muchísimo. Lo primero que dice que es los hombres que tienen 4 deberes. Dice, vosotros maridos igualmente. O sea, de la misma manera, no solamente las mujeres tienen obligaciones, también los hombres. Lo primero que leemos aquí es vivir con ellas sabiamente. Vivir con, yo sé que algunos lo explican de tal manera que esto habla de relaciones sexuales. Está implicado en el tema, pero no se agota ahí. Vivir con quiere decir que no estar fuera de casa continuamente. Vivir con las mujeres sabiamente significa entender las necesidades de tu esposa. Un estudio, y esto ahora, claro, ahora obviamente, igual que Pedro, me voy a dirigir particularmente a los hombres. Estudiamos muchas cosas como hombres, con más o menos éxito, pero no voy a decirlo así en forma técnica, el objeto de tus estudios principal debería ser tu esposa. Es tu mayor responsabilidad. Y puede creerme una cosa, no lo digo como alguien que sea experto en el tema, pero esto es nuestra obligación delante del Señor. Entender las necesidades de nuestras esposas. Pues sí, se hacen muchos chistes sobre ese tema, que los hombres supuestamente pensamos en línea recta y nuestras esposas o las mujeres pues dan vueltas y vueltas. Pues no sé si esto es así o no, pero si fuera así, entonces lo que tienes que hacer es estudiar las vueltas que da tu esposa para que la entiendas mejor. La importancia de vivir, de orar juntos. Esto está implicado en el tema. Y esto implica otra cosa muy importante, que es la comunicación. Ya sé que a nosotros los hombres nos cuesta horrores de expresarnos, de decir lo que pensamos, lo que sentimos. Somos aquellos que somos capaces, cuando nuestra esposa nos pregunta, ¿en qué piensas? Decir nada. Somos los únicos seres en el mundo, posiblemente en el universo, que son capaces de pensar nada. Eso solamente un hombre es capaz de hacerlo. Pues en esto hay que trabajar un poco. Comunicarse, comunicarse. Tu esposa no es tu enemiga, es tu compañera.
exprésate. Entonces, en segundo lugar, lo que tenemos aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, eso habla de honra. Eso es más que respeto. Es tenerlo en suma consideración. Son más débiles. Y sé que esto hoy en día, nuestras embajadoras de la emancipación de la mujer no les gusta escucharlo, pero es una enseñanza bíblica. Son más frágiles emocionalmente y me atrevo a decir muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces también físicamente. La diferencia entre un hombre y una mujer es una diferencia evidente para aquel que haya estudiado lecciones básicas de teología, aunque más que un payaso, y no puedo llamarlo de otra manera hoy en día, nos quiere decir que eso del sexo es intercambiable y que hoy me siento mujer y mañana me siento hombre. Bueno, estos son bobadas que no tienen, no tiene por dónde cogerlo. Pero bueno, vamos a dejar esto. Pero como hombres, en primer lugar, tenemos la obligación de honrar a nuestras esposas. Y aquí dice, como a vaso más frágil. Como tú cuidas de algo que se puede romper con facilidad, cuida la esposa, porque fácilmente algo en ella se puede romper y es muy difícil de reparar. Piensa. En tercer lugar, aquí dice que nuestras esposas son coherederas de la gracia de la vida. En esa situación, los dos son creyentes, porque si no, él no podría hablar de coheredera. Y esto quiere decir que tienen los mismos privilegios espirituales que el hombre. Gálatas 3:28 sería otro pasaje. Por lo tanto, tienen el mismo derecho de crecer en el Señor y aprender. Sí, físicamente hay diferencias entre el hombre y su esposa, pero espiritualmente esa diferencia no existe. Coheredera de la gracia, esto es una frase única. Esto las demás religiones no lo enseñaban, ni lo enseñan hasta el día de hoy. Y esto es la razón porque tenemos un tremendo potencial en nuestras iglesias, que son nuestras coherederas, las mujeres en las cuales Dios ha puesto algo que la iglesia no puede permitirse el lujo de pasar por alto. Y en cuarto lugar, orar juntos. Dice aquí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La relación espiritual es la más importante en el matrimonio, por lo tanto es muy importante que, como dice Pablo también, que no termine el día en enojo. Por lo menos tenemos que ser capaces de terminar un día orando juntos. Búscate un tiempo para tener en algún momento durante el día tiempo de oración también, una lectura de la Biblia, escuchar la palabra de Dios. Es tan importante cuidar ese tema. Un matrimonio que ora juntos, que busca la voluntad del Señor juntos, que acuden juntos al culto, es un matrimonio fuerte, al que no pueden las tempestades de ese mundo. Ningún gobierno sectario, ninguna violencia externa pueden con un matrimonio así. En conclusión, esos principios son una ayuda para cualquier matrimonio, pero particularmente para un matrimonio cristiano. Importante que tanto el hombre como la mujer acepten las responsabilidades que Dios ha dado a cada uno. La mujer debe a su
esposa obediencia dentro de los límites que le corresponden y el hombre debe a su esposa en primer lugar su amor incondicional y su protección y su cuidado. Intelectualmente no es difícil de entenderlo. Ponerlo en práctica, pues te animo a que hoy no empieces, porque ya has empezado, pero inténtalo mejor que lo has hecho hasta ese momento con la ayuda del Señor. Que Dios te bendiga. Señor, te damos las gracias por este día, por tu presencia entre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, hablo de mí como esposo, de poner esto en práctica, lo que hemos leído hoy. Te pido por mis hermanas esposas que tú les ayudes a también encontrar su tranquilidad en estos líneas magistrales que tú nos pones en tu palabra. Ayúdanos también a pedirnos perdón mutuamente donde hemos fallado. Todo esto te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.